Buenas noches a todos. Le habla el doctor Restituyo en TVA y tu voz de cada miércoles. Hoy, miércoles 26 de marzo, en nuestro programa de TVASI, la hora del neurólogo. Hoy nuestra invitada, la doctora Flor Berenice Fortuna Terrero. En breve estará hablando sobre su experiencia en cómo hacer el fortalecimiento cognitivo para adultos mayores. Gracias, profesora, por estar en el día de hoy y compartir su conocimiento. En breve estará con nosotros. Una breve historia para los que entran por primera vez a esta plataforma que se fundó TVA se surgió en la pandemia, ya cumplimos 5 años, pero la asociación, que es la Asociación de Profesionales de la Salud en New York, que agrupa toda el área de la salud, la fundaron estos grandes profesionales, el doctor Guzmán, la doctora Frances Robles, el doctor Bautista. TVA se surgió, como dije, en la pandemia. Nos ayuda la doctora Silveria, el doctor Ruiz, Hermosén, Evelyn Mateo y un grupo de colaboradores, el doctor Williams, como ustedes lo ven ahí. Nos ayudan trayendo invitados cada semana en diferentes tópicos: neurología, neurocirugía, psicología, como el tema de hoy, que toca la neurología, la psicología al mismo tiempo. TV hace, así que ya llegamos a 7.590 suscriptores. Siempre le invitamos a ustedes a que nos ayuden fortaleciendo la suscripción al programa de TV Hace. Ustedes pueden escanear esa imagen o escribir en YouTube TV Hace, y por ahí ya encontrarán la forma de suscribirse y difundir este programa. También tenemos un canal de audio que pueden suscribirse si les interesa. Ahí están todas las conferencias que se han desarrollado en este programa alrededor de estos 5 años, que ya sobrepasamos 1.800 conferencias. Puede ser miembro de esta institución si usted tiene un título de psicólogo, médico, enfermera, laboratorista, dentista. Con el pago de $100 mensual, su copia de título, puede convertirse en miembro de esta institución y ser parte de una historia de 35 años. Nuestra invitada, no hay conflicto de intereses. Ella no ha reportado ningún conflicto de intereses, es invitada nuestra. Le agradecemos su participación. Finalmente, siempre le decimos, sobre todo si usted no es profesional de la salud o tiene algún familiar y está planificando emigrar hacia Estados Unidos, en lo que completa su aprendizaje del idioma o en lo que aprueba un examen para su licencia, pueden hacer certificaciones cortas para, para obtener empleo rápido, como asistente médico, asistente de laboratorio, también técnico de salud mental, flebotomista, y con eso ya usted puede competir para empleo. De eso se trata. Anunciamos brevemente los eventos nuestros, siempre recordándoles que en mayo 17 y 18 vamos a tener nuestro Congreso Médico Anual Internacional, el número 19. Va a ser ahí en el Hospital Montefiore. Ya está en la página publicado. No quiero detenerme por asunto de tiempo, mencionar los diferentes eventos que van a ocurrir, entre ellos un taller de certificación en investigación clínica, donde todo el que lo haga, pues, puede calificar para tener su propio centro de investigación y poder aspirar a solicitar fondos en diferentes partes del mundo para hacer algún estudio de investigación. Así que están invitados a participar en ese congreso en mayo 17 y 18 en el Hospital Montefiore en el Bronx. Ya finalizando, la temporada de ferias comienzan, ya se está publicando. En Elizabeth vamos a tener en julio 27, en Rowell vamos a tener en New Jersey otra feria, eso en agosto 16, y otras más las estaremos publicando en los próximos eventos. Quiero decir algunos datos biográficos de nuestra invitada, de su currículo amplio, que ella es psicóloga, gerontóloga, con un doctorado en psicología educativa y de desarrollo humano, una amplia trayectoria en esta área, y sobre todo es directora del Instituto Psicomatic, que se encarga de desarrollar proyectos en ayuda al envejeciente. Precisamente esa experiencia es que ella nos va a traer a nosotros. Hizo su doctorado, también estudió en España, ha hecho varias publicaciones, y además es conferencista de varias instituciones, incluyendo programas de radio y televisión. Bienvenida, doctora
Fortuna Terrero a este programa de TV Así. Puede compartir sus imágenes. Muchísimas gracias primero por invitarme. Entiendo que ya tengo acceso a las imágenes. Voy a ir conversando con ustedes y Y colocando claro, ya está esta. saliendo. Perfecto. Ahí Ahí está. salió ya. Puede maximizar. Sí, hemos hecho como un cursito ya y no, Sí, sí, no nos sí. quedamos atrapados, Ya veo, ya veo. aunque la tecnología es bastante curiosa, ella hace lo que le da la gana. Bueno, darle primero las gracias al doctor Restituyo y sobre todo a cada uno de los compañeros que están ahí escuchándome. Creo que esto es un reto y de verdad les agradezco la invitación. Espero que por lo menos esta parte de gerontológica, ¿no? Del cuidado del adulto mayor, pues la podamos abordar esta noche y les guste, sea edificante lo que vamos a compartir. De una vez, entonces, empezamos a hablar del tema. Como mencionaba el doctor, nosotros pertenecemos a una empresa que se llama Psicomatic y estamos trabajando y fortaleciendo lo que son los aspectos innovadores de la salud y el bienestar. Nos hemos enfocado directamente en el adulto mayor, pero la empresa va mucho más allá. Estamos también trabajando las partes de psicología con jóvenes, con niños también, fortaleciendo los aspectos cognitivos con niños. Es decir, que hemos abierto el panorama nuestra empresa a diferentes áreas. Y algo muy importante que estamos haciendo son investigaciones en el área del adulto mayor. Nosotros somos de República Dominicana, estamos aquí instalados y creo que es la primera empresa que se dedica a hacer esos estudios con el adulto mayor en el país. Actualmente acabamos de obtener una investigación, de ganar un proyecto Fondosí, en el cual estamos ya aplicando esto que vamos a hablar hoy con los adultos mayores institucionalizados de nuestro país. Aquí vemos ya, en nuestra empresa también tenemos lo que es la red de apoyo a la comunicación del envejeciente, que es una red abierta en donde pueden llamar los adultos mayores y poder conversar con todos los especialistas de manera gratuita. Es decir, esto es un trabajo que estamos haciendo con ellos de manera gratuita. Pues iniciamos entonces recordando que existen en muchos momentos en la vida donde podemos trabajar lo que son las transiciones, los procesos de crisis, ¿no? Cuando vamos en esos procesos vitales de esa transición que va de una etapa a otra, ¿no? Que según Eddie Erickson son 8, y esos momentos que van de una etapa de otra, por ejemplo, del niño al adolescente, del adolescente al adulto, del adulto al adulto mayor, en ese proceso de transición suelen ocurrir sucesos que según sea la etapa pueden ser sucesos de crisis, ¿no? Y trabajarse etapas de crisis. En el adulto mayor, pues encontramos estos sucesos de crisis, como podemos ver en esta escala. Y está valorado, ¿no? En que el adulto mayor se impacta en estos procesos, en este nivel en este valor del impacto. Es decir, que el principal impacto en el adulto mayor de pérdida es la muerte de su pareja, en este sentido. Luego, el segundo impacto viene siendo el divorcio, digo, si se quería, ¿no? Viene siendo el divorcio en este proceso de cambio, porque lleva a cambios muy fuertes en la vida del adulto mayor. Luego van descendiendo a cada uno de estos procesos hasta llegar al último, que es la jubilación, en el cual también hay procesos de cambio y de adaptación del adulto mayor. ¿Por qué quise empezar con estos sucesos de cambio? Pues porque ya el proceso del adulto mayor, es decir, la etapa de adultez mayor por sí misma, es un proceso de transición y cambio. Entonces, si unimos a este proceso de cambio que tiene el ser humano a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, estos eventos que se dan continuamente en estas etapas, que es el divorcio, que es la pérdida de un ser querido, que es la muerte de un ser querido, pues ya tenemos a un ser humano bastante vulnerable a nivel psicológico. Y por eso quise empezar con este cuadro de estrés. Por supuesto que este concepto ya ustedes lo conocen, que es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento, pues no más que esos cambios graduales que se van dando en el ser humano, que lo mismo lo convierten, ¿no? Y lo van llevando hacia una etapa mucho más vulnerable y que va
el concepto antiguo era que se manejaba que siempre habían unas pérdidas, ¿no? Hoy en día, desde lo que es la psicología, de la psicología positiva, ¿no? Y desde lo que es la satisfacción del adulto mayor y el envejecimiento exitoso, pues vemos que no solo son pérdidas, sino también hay muchas ganancias en esta etapa del adulto mayor. Pero lo vamos a ir viendo en el proceso de la charla. ¿Qué sucede cuando tenemos esta etapa de adulto mayor? Pues la conclusión de esta etapa es la muerte. Entonces, por eso se tiene mucho miedo en esta etapa. Existen diversos factores que influyen en este proceso de envejecimiento, por eso es algo que es único e individual. Ningún envejecimiento es igual a otro envejecimiento. Son totalmente distintos. Cada ser humano evoluciona de manera diferente. Eso ocurre no solo en el envejecimiento, sino el paso de la adolescencia, el paso de la adultez, el paso por la niñez. Cada uno lo hacemos de manera diferente porque tenemos un cerebro único, ¿no? En cada uno de nosotros, y sobre todo porque también estamos en un contexto único en el que nos vamos a desarrollar. Existen algunos elementos que también influyen en ese envejecimiento, como es el estrés, como es los genes, como es el medio ambiente, como es la economía, la cultura. Todos estos aspectos van a cambiar ese envejecimiento y también esa esperanza de vida que tienen las personas, ya que, por ejemplo, en Europa, pues la esperanza de vida es mucho más alta que en Centroamérica, que es más baja, ¿no? Entonces, todo eso va a influir en el envejecimiento del ser humano. Lo que nos lleva entonces a abordar esos diferentes aspectos de ese envejecimiento, desde las líneas psicológicas. Abordar el envejecimiento nos lleva a lo que son la psicología social y a lo que es la psicología clínica. Desde la psicología social envuelve todos esos elementos que tienen que ver ese concepto que se tiene del adulto mayor, ¿no? Cada vez que preguntamos, y si yo hiciera la pregunta, bueno, me pasa cada vez que voy a un taller con personas, ¿no? Y le pregunto, ¿qué es el envejecimiento? Pues el concepto que tienen aquí en República Dominicana, que es muy parecido en casi todo Centroamérica, es de pérdida, de pérdida, de dolor, ese es el concepto que tienen, de enfermedades, de debilidad. Entonces, desde ese concepto social es que debemos trabajar ese trabajo con el adulto mayor. Y luego tenemos esa psicología clínica que ya trabaja esos conceptos que tienen que ver con la cantidad de situaciones psicológicas que puede enfrentar el adulto mayor con esos cambios que va presentando. Esa percepción, como ya dije, de envejecimiento, y aquí los tengo ya un poquito más claros, pues va dirigido a todos estos elementos que acabo yo aquí de colocarle, ¿no? Es muy fácil decir, o muy común decir, que el adulto mayor es un niño. Ah, bueno, se vuelven niños. De hecho, me ha costado mucho estar trabajando con adultos mayores porque cada vez que vamos a hablar de ellos, y estamos hablando de un periodo de 25 años en adelante, como dice la OMS, ¿no? Menciona que el adulto mayor es una persona que es un niño, que tiene discapacidades, que son muy frágiles, que no aportan ya nada a la sociedad. Bueno, mi madre, por ejemplo, decía que el adulto mayor es dolor. Entonces, cuando nos vemos frente a estos conceptos, pues es muy triste hablar de esta etapa de nuestras vidas, donde vamos todos o donde todos queremos llegar. Pero algo muy importante es que también se habla de un adulto mayor que es asexuado. Entonces, nos llama mucho la atención porque eso no es, todos estos conceptos que tenemos aquí están errados. El adulto mayor no tiene ninguna de estas características. Podemos tener adultos mayores con algunos de estas situaciones, porque ya dijimos o habíamos dicho que el envejecimiento es único, pero en realidad la gran mayoría no posee estas características. Entonces, lo que nos lleva entonces a ver ese estereotipo del adulto mayor desde lo que es este ciclo que convierte ese comportamiento que tiene nuestro envejeciente, ¿no? El estereotipo social versus ese comportamiento social y dirigido directamente a esa forma de internacionalización de la imagen negativa
del adulto mayor. Entonces, vemos esta etapa como una total pérdida del envejecimiento. Existen varias perspectivas, principalmente tres voy a abordar esta noche, pero según autores, hay distintas perspectivas del adulto mayor. Una de ellas es esta que tiene que ver con el ciclo vital, es decir, que ese envejecimiento es una etapa más del proceso de vida, que se precisan cambios tanto personales como sociales y que requiere continua adaptación del individuo. De hecho, el ser humano que se mantiene adaptándose a cada una de las etapas que va pasando, ¿no? Es un ser humano que también cuando llegue a la etapa de adulto mayor se va a adaptar a ese proceso. Porque ¿qué pasa con el adulto mayor psicológicamente? Que es una continuidad de lo que tú eres ahora. Porque a veces pensamos de que no, es que cambia. El adulto mayor es la continuidad de lo que es ahora. Si tú eres un adulto mayor, una persona molesta, una persona que no responde correctamente, una persona que tiene problemas para solucionar problemas, cuando seas adulto mayor vas a ser así y más fuerte, porque se te marca más esa personalidad. Entonces, tenemos esa situación con el adulto mayor. Un segundo enfoque es el enfoque de longitudinal que tiene el adulto mayor, es decir, según va pasando el tiempo, pues vamos envejeciendo. Es el enfoque del tiempo que se presenta en el adulto mayor, lo que llevando a cambios, ¿no? Y a que tengamos que trabajar factores protectores para poder minimizar los riesgos del envejecimiento. Otro tercer factor es el que presenta ya la OMS, que es el factor que se centra en esos aspectos biológicos, ¿no? Que podemos trabajar una serie de cambios que tenemos como persona, ¿no? Y que esos cambios pueden traer consigo patologías, trastornos, limitaciones, discapacidades en la vida, y que todo esto entonces se puede trabajar, se puede evitar, se puede contrarrestar o se puede aliviar. O sea, el trabajo que queremos hacer desde Psicomatis es más que trabajar con el adulto mayor, es que sea un trabajo preventivo. Porque si podemos desde nuestra edad, dice un estudio que cuando las personas empiezan a tener problemas cognitivos, empiezan desde los 40 años. Y eso va fortaleciéndose aún más en el envejecimiento. Entonces, cuando empezamos a tener cambios en los aspectos cognitivos, lo que queremos es poder trabajar esos papeles, ese papel preventivo que debemos tener con el adulto mayor para poder trabajar esos cambios del adulto mayor. Entonces, como ya sabemos, esos cambios vienen siendo cambios físicos, cambios psicológicos y cambios sociales, principalmente los físicos. Hablar de ellos acá, pues ya todos lo conocemos, ¿no? Cambio en la textura del pelo, cambio en la visión. Yo le digo que después de los 40 años, 50 años, el zoom de la vista, pues ya se cambia. Ahora imagínense ya en el adulto mayor. Por supuesto que hay adultos mayores que van pasando por esos cambios de manera diferente y por eso son distintos, ¿no? Otro de estos son cambios psicológicos, porque la forma de ver la vida cambia. No es lo mismo como la ve un adulto de 30 años que como la ve ya un adulto de 65, y mucho menos un adulto mayor de 70 años. Entonces, esos cambios psicológicos también vienen con el tiempo. Otro elemento importante son esos cambios sociales. Pasamos de ser personas totalmente activas a entonces de repente entramos a la jubilación. Y muchos de esto, esa transición de ser una persona activa a la jubilación, pues trae consigo etapas de crisis muy fuertes, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo. ¿En qué basamos todo lo que estamos hablando? Pues en las teorías de la teoría de la identidad de Erik Erikson. No sé si ustedes conocen que él trabaja con muchas teorías que son totalmente versus, ¿no? Una contra otra, contrapuestas. Entonces, él menciona que esta teoría va dirigida, ¿no?, a la integridad versus desesperación. Es decir, que si como adultos mayores logramos tener integridad, o sea, tenemos una cohesión de las experiencias vitales, podemos ser transformadores de la sociedad desde la etapa en la que se está viviendo,
podemos hacer reforzamiento del yo y además mantenimiento de nuestra identidad con el tiempo. Entonces eso logra que tengamos integridad. Entonces esas personas tienen pensamiento mucho más positivo, tienen un envejecimiento exitosos. Versus entonces a la desesperación. Cuando llegamos a esa etapa de adultez, donde tenemos muchas actividades inconclusas, donde hemos tenido un envejecimiento lleno de una vida, ¿no? De toma de decisiones equivocadas, de puertas que no se han cerrado, de temas que no se han concluido, desorganizado, con sentimientos de culpa, con ideas que no hemos concluido, entonces caemos en la desesperación. Y son esos adultos mayores que continuamente están mencionando, ¿no? Esa parte de ya yo para qué estoy vivo, ya yo estoy viejo, ya yo no sirvo para nada. Entonces esos adultos mayores, o muy fácil, ¿no? Son unos adultos mayores que también entran en un total conflicto con la juventud. O sea, la juventud está loca, la juventud no está bien, todo está mal en mi época, era mejor. Entonces esos adultos mayores caen un poquito en esa etapa de desesperación. Por lo tanto, la edad del adulto mayor para nada está reñida, ¿no? con el aprendizaje. Es decir, que no es cierto que solo son pérdidas. Siempre podemos estar ganando mucho en la etapa del adulto mayor. A mí me llamó mucho la atención esta diapositiva que le coloqué aquí, porque cuando hablamos de etapa hostil, de etapa vulnerable, pues miren lo que piensan, ¿no? Las personas de que el adulto mayor debería morirse pronto. Y bueno, hay unas teorías conspirativas por ahí de los adultos mayores y todo el caos que genera, tanto en lo que son las cuentas, la parte económica y cómo afectan en los países. Desde todo el tiempo vemos un crecimiento muy alto de la población de adultos mayores, inclusive en Europa vemos cómo esta pirámide que tenemos acá en República Dominicana está totalmente girada hacia abajo, esa es la parte de Europa, porque los adultos mayores son cada día más. En República Dominicana aún mantenemos una población todavía muy joven, pero el crecimiento de los adultos mayores es cada día mayor. Por lo tanto, es un buen momento para empezar a hablar del tema, para fortalecer el tema y para crear políticas de ajustes a esta etapa. Pero bien, aquí tenemos entonces algo importante, ¿no? Que es tener pautas sobre el funcionamiento cognitivo y físico de las personas adultas mayores, permite establecer grupos que vamos a trabajar la estimulación cognitiva. ¿Y por qué coloqué esto acá? Porque estábamos hablando de todos esos procesos psicológicos y lo que nos lleva a lo que es el aspecto cognitivo, que es uno de los temas puntuales que tenemos que abordar ahora. Y los aspectos cognitivos tienen que ver con todos los pensamientos que tenemos, con las tomas de decisiones que realizamos, con esa capacidad que tenemos para resolver problemas. Todo eso tiene que ver con el aspecto cognitivo. Cuando empezamos a trabajar adultos mayores, pues tenemos que ver en qué condiciones están para poder trabajar esos aspectos cognitivos. Y partimos entonces de los tipos de envejecimiento, que hoy en día según Ballesteros, lo divide en tres tipos, ¿no? El envejecimiento normal, que es aquel que todos vamos a realizar una etapa normal en la cual vamos evolucionando y vamos ganando y vamos perdiendo, pero tenemos que hacer adaptaciones físicas y están normales. El envejecimiento patológico, que es aquel, bueno, ya ustedes lo conocen mucho más que yo, ese adulto mayor que cae en Parkinson, ese adulto mayor que tiene demencia senil, pues esos son envejecimientos patológicos, o también algunos adultos mayores que no pueden atenderse por sí mismos por alguna discapacidad, pérdida de la visión o algo parecido. Y tenemos también el envejecimiento exitoso, que es el envejecimiento o activo, ¿no? Que es el envejecimiento que estamos promocionando desde Psicomatic. Este envejecimiento en la cual el adulto mayor logra unos grandes aprendizajes, el adulto mayor se enfoca en nuevas metas, el adulto mayor entiende que su vida aún no ha terminado y empiezan nuevos proyectos y empieza a tocar piano y empieza a ir a la universidad. Entonces ese proyecto bien bonito e interesante lo podemos ver desde allí. Ahora estoy un poquito asustada de no haber compartido la diapositiva correcta,
pero me daré cuenta en un momentito si es la correcta. Voy en lo correcto, pero es que había una más larga que otra. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la parte de las funciones cognitivas se incluye lo que es la memoria, el pensamiento, la atención, la percepción. Y estos aspectos de estos trastornos se caracterizan por un detalle significativo y es la presentación de los cambios que existen en tu vida diaria. Es decir, cuando empiezas a tener problemas o trastornos cognitivos, toda tu vida todas tus funciones van cambiando. Y es importante esto, porque no se dan de la noche a la mañana. Es decir, no es que usted se levanta un día y dice, tengo trastorno cognitivo, para nada. Sino que poco a poco usted empieza a ver que van cambiando cosas. Que la llave, si la dejaba en un sitio, de repente no la está dejando ahí. Que si tenía una reunión, de repente se le olvidó la reunión. Que si preguntas por alguien, no te acuerdas quién es. Eso creo que no pasa todo, pero me refiero a la continuidad de este hecho, ¿no? De cosas que son muy comunes que de repente empiezan a cambiar. No solo es la memoria, porque a veces pensamos que una cosa que tiene que ver directamente con la memoria. Y no, esas funciones cognitivas tienen que ver con otras cosas, que cuando tenías un léxico muy bueno y de repente nunca encuentras las palabras para comunicarte, ¿no? Con esa fascia. Entonces, todo esto tiene que ver con las funciones cognitivas. Es importante que existen tres tipos, ¿no? Que es el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor y el trastorno neurocognitivo leve. Esa parte yo sé que ustedes la dominan bastante, entonces solo la voy a mencionar. Y me voy a ir entonces a esas funciones cognitivas que, según Puig, la clasifica en atención, percepción, memoria, razonamiento, lenguaje y praxia. Y lo que hacemos desde aquí es trabajar esa estimulación de esos elementos. Esa estimulación se realiza desde el trabajo que realizamos con los adultos mayores, pero es importante destacar que ese trabajo tiene que ser un reto. Para trabajar estimulación debe ser un reto para el adulto mayor. Cuando hablamos de estimulación, por supuesto que no solamente es en la etapa del adulto mayor, el ser humano tiene que trabajar estimulación en todas las etapas. Yo menciono que desde que el bebé está en el vientre, estamos estimulando, porque recuérdense que ahora le ponemos música, que le ponemos audífonos y todo eso es estimulación. Entonces, no podemos parar de estimular en nuestro cerebro. Y en este momento, mucho más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es un trabajo para hacerlo solo en la etapa del adulto mayor. Es un trabajo que hay que hacerlo todo el tiempo, desde ahora que somos más jóvenes hasta nuestra muerte. Tenemos que estar estimulando nuestro cerebro, tenemos que estar trabajando retos mentales para que nuestros cerebros trabajen esa estimulación. Y es diferente a la rehabilitación cognitiva, porque a veces pensamos que es lo mismo. La estimulación cognitiva son una serie de licitadores, de ejercicios que estamos realizando, de retos, para poder fortalecer lo que es la concentración, lo que es la atención, la memoria, etcétera. Sin embargo, la rehabilitación cognitiva va más allá, porque es un proceso en el cual el adulto mayor pierde algunas condiciones de esta, entonces, es decir, empieza a tener problemas, por ejemplo, en la concentración. Entonces ya realizamos ejercicios directamente para fortalecer y mejorar la rehabilitación, ¿no? Entonces, para eso estimulamos. Según Villar, ¿no? Tenemos entonces que el envejecimiento activo, sin importar la edad o el momento, tiene diferentes actividades. Un momentito que tengo esto en medio. Se incrementa el nivel de vida de la persona mediante ejercicios que lo pueden estimular. Nosotros estuvimos trabajando con una serie de adultos mayores y es lo que estamos haciendo desde Psicomatic, en los cuales llevamos una serie de ejercicios para aumentar ese funcionamiento cognitivo. Es curioso porque cada vez que vamos hay diferentes tipos de adultos mayores, entonces no hay un ejercicio específico para ese adulto mayor, entonces tenemos que hacer evaluaciones primero para ver cómo adaptamos los materiales a cada adulto mayor para que esto trabaje. Esto refuerza, esto es muy positivo, ya que refuerza la autonomía del adulto mayor. Además, cuando trabajamos este aspecto, también trabajamos
lo que es la participación activa con el entorno del adulto mayor. En un estudio que realizamos de reminiscencia, que es uno de las actividades que realizamos con los adultos mayores, que es la reminiscencia, el trabajo con reminiscencia, que es el recuerdo, hicimos un estudio y en ese estudio con la Universidad de Valencia se pudo comprobar, ¿no?, que el adulto mayor con este proceso de recuerdo elevaba lo que son sus aspectos de autoestima, lo que es su bienestar psicológico y subjetivo. El adulto mayor bajaba los niveles de depresión porque está activo, baja los niveles de estrés y eleva su nivel de comunicación con los demás porque está activo. Además, que estimula el lenguaje, la comprensión y la expresión verbal. Es encantador cuando trabajamos esto de manera focalizada, porque hay dos maneras de trabajar la estimulación cognitiva, ¿no? Una es de manera individualizada, ¿verdad? Que ya hagamos una estructura que va con tiempo, que va con actividades específicas para fortalecer al adulto mayor. Y otro es el trabajo que realizamos ya con grupos en específico en el cual pues tenemos actividades mucho más abiertas para que todo el grupo pueda realizar estas acciones. Fue bastante agradable porque que ellos te vayan contando sus historias y cómo cada uno de ellos interactuaba, que la mecedora de la mamá, que la muñeca de trapo, eso generó muchas conversaciones que incluso adultos mayores que casi no hablaban, al final de las intervenciones, duró 2 meses, cada 2 horas, estuvimos trabajando con ellos, pudimos ver cómo esos adultos mayores elevaron su nivel de conversación, conversaban, era mucho más fluida, no en estos procesos. Interesantísimo, porque luego de 3 meses volvimos, hicimos el proceso de evaluación con un test post-test en los adultos mayores y encontramos que aunque ya iban en declive, porque recuerden que si la intervención se detiene, pues el adulto mayor regresa a su estado original, ¿no? Pero aún así, con los grupos de control, el grupo que fue intervenido mantenía aún más su amor propio, mantenía aún más su mejora cognitiva, ¿no?, en estos procesos. Todo esto que estamos hablando se basa, ¿no?, en lo que son las teorías de reserva cognitiva que tenemos, ¿no?, de que tenemos una cantidad de reservas que nos permiten a nosotros fortalecerla con la estimulación cognitiva, la teoría de la flexibilidad, en el cual el ser humano, como habíamos dicho, tiene una plasticidad cerebral que permite hacer cambios y ajustes. Además, también la teoría de la actividad, en donde dice que el ser humano, el adulto mayor activo, pues mejora, ¿no?, su nivel mejora esos niveles de conocimiento, mejora sus conexiones neuronales con la actividad. En ese sentido, entonces, nos lleva a lo que es ese deterioro cognitivo leve que tiene el adulto mayor. ¿Y por qué mencionamos el leve? Porque continuamente podemos ver que el adulto mayor puede tener ese tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Que es cuando empezamos a quejarnos de que la memoria, pero la mayoría de veces este cambio lo ve desde lo que es el cuidador del adulto mayor. El cuidador o el familiar es que puede observar que existen o que se están dando estos cambios en el adulto mayor, esas alteraciones que tenemos en la memoria, que es importante recordar que según el nivel educativo que posee el adulto mayor, pues puede tener ser más propicio a tener estos diagnósticos o estos deterioros cognitivos. Mientras más intelectuales, más estudian, más propensos están a no tener deterioro cognitivo según los estudios. También esas actividades intactas, ese cumplimiento de criterios, se tienen que trabajar y es importante que todo esto sea visto y evaluado por un neurólogo, por un geriatra, por especialistas que puedan confirmar un diagnóstico no de deterioro cognitivo leve. Este trastorno se encuentra relacionado directamente con lo que son las enfermedades de Alzheimer, ¿no? Pero es importante algo, no todos los deterioros cognitivos leves del adulto mayor terminan en Alzheimer. Es decir, que si podemos trabajar al adulto mayor, podemos hacer intervenciones, podemos prevenir
Tal vez estamos evitando que nuestro adulto mayor pudiera caer en un deterioro cognitivo mayor. No, lo que sucede es que no lo hacemos. No lo hacemos, tenemos al abuelito, a la mamá allí y no empezamos a hacer un trabajo con el adulto mayor en este punto. Yo espero que el doctor me indique, no hay problema, doctor, usted me indica en base a tiempo, porque como me voy de las diapositivas, quizás me pase del tiempo y así yo poder hacer un buen cierre. Ok, no hay problema. Así que no hay ningún problema. Continuamos entonces, como les decía, miren que de 10 a 15 por año, la evolución del adulto mayor es aún más, ¿no? Entonces es importante trabajar este aspecto. Y es crítico, porque con los adultos que tenemos ahora, los adultos que tenemos ahora, que no estamos, y me incluyo, ¿no? Realizando muchas actividades de ejercicios cognitivos, en donde ni siquiera pensamos, porque tenemos la IA que piensa por nosotros, cómo será esa evolución cuando lleguemos a la etapa de adulto mayor en este proceso. Entonces, es importante que las funciones cognitivas, que ya hemos mencionado, cuando empezamos a hablar de la memoria, pues hay elementos que son normales y momentos que hay que revisar. Por ejemplo, en las funciones de la memoria estable con la edad pueden haber cambios en la memoria remota, la retrógrada, ¿no? O sea, pueden haber cambios. Igual puede tener habilidades cristalizadas en el conocimiento del mundo y del vocabulario, y además recuerdo recuerdo sustancial de algunas informaciones. Esto puede ocurrir. Sin embargo, pueden estar sensibles a nuevos aprendizajes, no quiere decir que no se aprendan, pero puede haber dificultad en algunos para esos nuevos aprendizajes, en la profundidad del procesamiento de la información, en el recuerdo de detalles de información y en la memoria no verbal. Esto es importante porque cuando hablamos con el adulto mayor, se nos mantiene esa memoria a largo plazo y es más fácil que ellos recuerden cosas del pasado a que recuerden cosas, lo que comiste ayer. O sea, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Sin embargo, te están contando lo que hizo Trujillo en tal sitio. Entonces, son memorias que aún se mantienen. Igualmente, el adulto mayor tiene pocos cambios en las conversaciones, en la parte de transmisión de las ideas, de conversaciones, al contrario, se vuelve más abierto, se vuelve más parlanchín, te cuenta más historias, porque son etapas que se mantienen en este momento de la vida del adulto mayor. Y eso es importante recordarlo. ¿Y por qué es tan importante trabajar la memoria? Pues cuando perdemos la memoria, como ustedes saben, se pierde la identidad y los recuerdos de lo que hace, lo que te llevan a ser persona, quién eres. Tus recuerdos eres tú. Entonces, cuando empiezas a perder esos recuerdos, pues empiezas a perder esa sensación, eso que eres, empiezas a perder el sentido. De hecho, se encuentra mucho cuando las personas pierden el olfato, se ha realizado estudios que pierden el olfato, empiezan a perder recuerdos. Porque vamos a ver, ese cafecito en la mañana, coladito, como a las 6 de la mañana, a mí me lleva a cuando yo me iba a Barahona, que es el pueblo natal de mi madre, a pasarme vacaciones por allí. Y cada vez que huelo ese cafecito tan temprano en la mañana, mi cabeza se va a ese momento. Entonces, como pierde el olfato, pues ya no puede recordar, o se van perdiendo esos recuerdos. Eso es importante tenerlo. Datos que son interesantes. Uno de ellos es que alrededor del 10% de los adultos mayores presentan problemas significativos de memoria. Es decir, que no todos los adultos mayores tienen problemas de memoria. Y eso recuérdenlo. Otra cosa es que aproximadamente la mitad de estos casos son causados por la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que el 5% terminan en Alzheimer, no todos. Es decir, que tenemos un adulto mayor que podemos trabajar. Otro es que el número de personas con esta enfermedad se duplica cada década después de los 70 años, aunque tenemos adultos jóvenes que han tenido ya problemas de Alzheimer, de pérdida de Alzheimer, aún se mantiene a una alta edad. El hecho de tener un pariente de sangre cercano que ha desarrollado enfermedades aumenta el riesgo, porque recuerden que muchos aspectos pueden ser genéticos.
debido a que las mujeres viven más años, lo siento por los hombres, debido a que las mujeres viven más años que los hombres, son más propensas a desarrollar estos tipos de enfermedades porque tienen más longevidad. Eso habría que hacer un estudio, yo creo que estará hecho por ahí, de por qué los pobres hombres se nos van primero que las mujeres, ¿no? Hay que hacer ese estudio. ¿Qué nos lleva todo esto? A la parte psicológica, al trabajo de la depresión, que es uno de los segundos problemas que tiene el adulto mayor y el cual ustedes ven que en esta etapa de la vida muchos adultos mayores se suicidan porque tienen están muy probables a sufrir depresión y sobre todo cuando empiezan a tener estos tipos de situaciones. A manías, empiezan a tener manías, a tener rabietas, a ideas delirantes, a empezar a tener alucinaciones, falso reconocimiento de identidad, es decir, de sí mismo, empiezan a tener problemas con conocerse a sí mismo y también serios problemas del trastorno del sueño. En esta etapa de problemas cognitivos, de Alzheimer, podemos ver todos estos elementos. ¿Qué podemos hacer? Pues por supuesto, existen muchas maneras de trabajar. Seguimos recomendando la estimulación cognitiva entre todos, la estimulación que tenga que ver con retos, recuerden, con retos. Si algo es muy fácil, no es un reto. Entonces, esta estimulación que tiene que ver con juego de ajedrez, porque no tiene que ser solamente un estuche, aunque nosotros hemos estado trabajando en un kit para fortalecimiento cognitivo directamente desde la empresa, sino que tiene que ver con esos juegos que tiene de ajedrez, con casino, todo eso es estimulación cognitiva, con aprender violín, con aprender piano a esta altura, eso tiene que ver con estimulación cognitiva. Tiene que estudiar de nuevo, mantenerse haciendo ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio, no es una hora haciendo aeróbic, no, no, no. Estamos hablando de 30 minutos caminando para poder fortalecer y mejorar, oxigenar ese cerebro y además disminuir, sobre todo aquí en República Dominicana, disminuir, yo le pongo totalmente la ingesta de alcohol para mantenerlo mucho más sano en estos aspectos del desarrollo cognitivo. Existen muchas enfermedades que afectan a nuestros adultos mayores que ameritan atención, por eso es tan importante mantenerlos cerca de un gerontólogo, de un psicólogo, que pueda fortalecer ese adulto mayor, como esas enfermedades físicas, como enfermedades mentales, como la movilidad reducida. Muchas veces en esta etapa empiezan a ser más lentos, empiezan a sentir esa soledad. Y esto es importante porque, y se da mucho, que tenemos nuestros padres allí, lo tenemos con nosotros, pero ellos están solos, porque siempre andamos corriendo. Entonces no le dedicamos ese tiempo a ese adulto mayor que necesita un tiempo de calidad, ¿no? Otros elementos que puede pasar en esta etapa ya es la discapacidad o como vemos también muchos adultos mayores que se encuentran en abandono. Con todas estas enfermedades geriátricas que ya ustedes conocen, como las caídas, las úlceras, el síndrome de inmovilidad, la presión, todas estas enfermedades llevan al adulto mayor a un alto consumo de medicamentos. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque a veces tenemos adultos mayores que pudieran tener un problema de deterioro cognitivo, porque no está recordando algo bien, porque empieza a delirar. Y quizás lo que tiene es preguntamos siempre qué está tomando, qué está medicándose en este sentido, porque a veces los mismos medicamentos pueden generar en el adulto mayor trastornos, cambio de comportamiento, y es importante tener eso claro antes de empezar a tener o a pensar en un diagnóstico para ese adulto mayor. Como vemos en esta etapa, el adulto mayor, ya lo mencioné, pasa por muchas experiencias de crisis, como son la muerte, fin de relaciones, pérdida del estatus, pérdida de dinero, cambio de casa, que a veces lo movemos de una casa a otra. Entonces, todo esto hace que tengamos que trabajar la parte psicológica del adulto mayor. ¿Qué es importante con esto? Entonces, pues primero, pedirles qué no debemos hacer. Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque cuando empezamos a tener adultos mayores ya con problemas más serios en el nivel de la memoria,
nosotros empezamos a decirle, papá, ¿quién soy yo? No, papá, yo soy fulano. Papá, ¿qué día hoy? Papá, no esto. Entonces, esto los confunde más. Esto los confunde más. Entonces, hacerle preguntas a un adulto mayor que ya usted ve que empieza a tener deterioro cognitivo fuerte, lo que va a hacer es confundirlo más. Entonces, hay que llenarlo. Lo primero es llenarlo de paciencia. Lo segundo es parar de decirle, levante el ánimo, ponte bien, porque usted le diga que levante el ánimo, su papá, su abuelito, no va a levantar el ánimo, póngalo a hacer actividades, porque ponga de su parte. A veces somos crueles porque le decimos, es que tú no pones de tu parte, es que tú no haces lo que yo te digo, es que tú no sabes. Entonces el adulto mayor también se destruye esa percepción que tiene de sí mismo. Otra cosa es que deje de pensar en problemas, que no haga suposiciones sobre culpar, que él tiene la culpa, dejarlo solo. Es importante, no se puede dejar a un adulto mayor ya con serios problemas cognitivos solo, no se le debe gritar. Y sobre todo, tenemos que ver esa medicación que tiene el adulto mayor, que estamos terminando para que los que están un poco cansados de escucharme, ese adulto mayor. ¿Qué es importante en todo esto? Pues la realización de terapias y de ejercicios y estimulación cognitiva. Una muy bonita que se puede encontrar y ustedes la pueden incluso realizar con sus pacientes, con sus padres, es esta. Y esta la pueden encontrar incluso en línea o yo se la puedo hacer llegar. Y son una serie de figuras geométricas en las cuales tiene que formar. Yo solo coloqué aquí una muestra, que son estas que están aquí, pero ellos pueden crear muchísimas figuras. Y eso los entretiene, lo mantiene activo y sobre todo mantiene al adulto mayor que empieza a tener serios problemas cognitivos o cognitivo leve, empieza a jugar con esas experiencias en ese sentido. Ya ven que creo que no me pasé del tiempo. Gracias por escucharme y aquí estamos entonces para cualquier preguntita o lo que sea que tengamos que colaborar. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, doctora. Gracias. Tenía 80 participantes, tío, buen Sí. nivel de convocatoria. Pero mire, usted me pone toda esa figurita y yo no hago un solo muñeco de eso, así que no me preocupe. Yo estoy preocupado ahora porque yo no haría uno. Sí, hay que decirle, profesora, muchas gracias por su interesante participación. Vamos a abrir los micrófonos. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, pueden abrir su micrófono o levantar su mano. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Mi inquietud es, según dijo la doctora, que a los adultos mayores no se le puede preguntar quién soy yo. Y regularmente, cuando están perdiendo un poco el conocimiento, regularmente uno tiende a preguntarle, mamá o a una amiga, ¿quién soy yo? ¿Usted se acuerda de mí? Y ya veo que no es muy conveniente esa parte. Eso ahí lo tomé muy en cuenta cuando usted se refirió a eso, porque tengo una vecina cercana desde mi tiempo atrás, que me conoció desde niña y está perdiendo la memoria. Cuando me vio, me acerqué a ella y me acerqué a ella y ella quería como reconocerme. Y en una yo le pregunté, y Chichi, ¿usted se acuerda de mí? Y ya veo que no es tan conveniente como dice la doctora. Es importante algo ahí, mi corazón. Cuando decimos el no preguntar quién soy yo, no es no preguntarle de manera directa. Es que hacemos esto, mira, hacemos esto. Mamá, ¿quién soy yo? Dígame, no es esa, dígame. Y empezamos como a preguntarle, él ya te dijo que Sí. no se acuerda o que no sabía, y empezamos como a preguntarle, como a agobiarlo con la misma pregunta, cuando ya tú te diste cuenta que él no te reconoce. A eso que me refiero con la pregunta con la continuidad de esa pregunta. Ok. No Está levantando. hostigarla, no hostigar a la Eso persona. mismo, no Preguntarla. hostigarla. Sí. Aracelis Suero está levantando la mano adelante con su pregunta. Sí. Aracelis, ¿me puede oír? Aracelis.
o Belkis puede intervenir en lo que ¿Me escuchan? Araceli. Sí, adelante. Gracias, maestra, por hacerme entender algo que acaba de rectificar la joven o la señora que acabó. Regularmente con los padres, como yo que tengo uno, que están desorientados, es lo que más las personas hacen con ellos. Principalmente es lo que más confunde porque yo lo estoy viviendo día a día. Pero que entonces, mi pregunta es, en base a esto, ¿cómo podemos nosotros seguirlo tratando? Porque sabemos que no nos reconocen, hasta ahí estamos claros, pero ¿cómo poder llevar hasta ahí para poderlo sobrellevar sin tener que confundirlo y desorientarlo más, que es lo que ellos están? Correcto. Lo importante, mira, lo importante acá con este proceso con tu papá o con tu adulto mayor es que es un proceso degenerativo. Entonces, la primera que tiene que llenarse de paciencia eres tú. Es decir, tiene que entender que ese papá que tiene cada día más va a ir perdiendo los recuerdos, va a ir perdiendo su identidad personal y te va a tocar a ti trabajar o lidiar con el cuidado de tu papá desde la paz. Porque no hay aunque existen muchas introducciones, te puedo decir, no le hagas esto, que eso sí podemos hacérselo llegar, pero lo importante es que como quiera vas a tener que lidiar y trabajar tú con él y que llegará un momento en que no te va a reconocer, por lo cual vas a entender y a empezar a trabajar con tu papá desde el amor, desde la paz, darle mucho cariño. Es importante decirle órdenes cortitas, cuando vayas a decirle algo que sea cortito, o sea, a veces queremos tener mucho diálogo con el papá, ya sabemos que no puede, pues cortito, a bañarse, hacer esto, con órdenes muy precisas para que el adulto mayor vaya entendiendo. Y si aún no ha llegado a ese punto, pues empezar a trabajar. La estimulación cognitiva es buena porque ralentiza un poco ese proceso que al final se va a dar, que es la pérdida total de la memoria. Tampoco es bueno que es bueno que converses con él, que hables con él, que si él te está contando algo, aunque sea algo que los escuche, pero ya llevarle la contraria, ya decirle que no, no, papá, no esto, no, ya eso no tiene eso es lo que hace que los altera. Entonces hay que tratar desde la paz, tratarlo de calmar, si él quiere salir, por ejemplo, pues mira, vamos a darle un paseo, si no puede, entonces tratar de colocarle una actividad física que él pueda realizarla, por ejemplo, que cuente cositas, que meta algo en un jarroncito. Eso va a hacer que tu adulto mayor se enfoque nuevamente en una actividad y que no esté pensando en querer salir, en querer quitarse la ropa. Claro que esa conducta se va a alterar, porque con el tiempo no va a hacer nada de lo que tú le digas, pero por eso te digo que te tocará a ti llenarte de tranquilidad y paciencia porque ese cuadro no va a alterarse, no va a cambiar. E identificarse también, doctora. O sea, tú te identificas inmediato. Ya Sí, lo sí, que sí, pase de para adelante, él se siente más motivado. O claro, sea, yo soy claro, tu hijo fulano de tal. Ya. correcto, O sea, es más fácil y ya él, aunque no lo reconoce, pero ya tú le diste un dato que correcto, él va a manejar. correcto. Sí, 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 porque a veces lo que hacemos es lo contrario. ¿Quién soy yo? Ya usted sabe que tiene un problema su papá. Pues mira, yo soy, aquí estoy, papá, mire, yo soy Flor. Papá, aunque él no te recuerde, pero no le estás preguntando, no le estás agobiando en ese sentido. Claro, sí. Aracelis, ¿puede abrir su micrófono? Araceli Suero, levantó la mano. O Jennifer entonces. Jennifer, perdón, Lugo. Puede hacer su pregunta o comentario. Carolina o Alicia también. Alicia, adelante. Alicia Castillo, que es una enfermera del Ecuador, miembro nuestro. Alicia, ¿cómo está? Puede abrir su micrófono. Está cerrado, Alicia, el micrófono. Ya, ahí Sí, está. adelante. Sí, Ahora sí. doctor, yo siempre el problema de la Sí. tecnología. Venga, tengo la mano levantada, el micrófono no se abre. Pues yo te digo ¿Ya, sí. ya puedo hacer? Sí. Ya, En un momentito. Adelante, Alicia, y luego seguimos ya. con Jennifer. Ay, muchas gracias, doctor, por la Adelante. oportunidad. Y yo, por felicitarle a la doctora, es un tema muy importante. Yo quería hacerle una pregunta, ¿cuáles son las medidas preventivas que podemos hacer cuando viajan el adulto mayor? Por ejemplo, mis papacitos están ya sobre los 90 años y viajan
Ahora están en Estados Unidos, viajan al Ecuador, son algunas horas, ¿no? No sé si habrá que tomar algunas medidas para, de precaución. Sí, correcto. Lo primero es, ¿tu papá están pasando por algún cuadro o son adultos mayores normalizados, normales? No, no, no. Ellos más bien la pregunta sería más específica, es el tiempo en que están sentados Ok, en el avión, sí. porque ellos están Entonces, colaboradores. sí. Entonces es muy importante primero que ya tú tengas la conversación con ellos de que van a viajar. Recuerda que ya de hecho de viajar ya van a estar estresados. Cuando cambiamos a los adultos mayores de su sitio hacia otro, se pueden sentir ansiosos, se pueden sentir un poco alterados. Entonces ya tú tienes que saber que eso puede ocurrir. Y es bueno que le lleves algunos ejercicios de estimulación cognitiva para el viaje, que ellos puedan estar manipulando algo o haciendo algo. Eso es aparte de todo lo que tiene que ver con el cuidado que entiendo yo que si irán en silla de ruedas, y si no, entonces cuidado con ponerle calzados cómodos, que no le vaya a dar frío, pero que no le aprieten, tratar de moverlo, de que si el camino es largo, que pueda con ayuda tuya salir un poquito a moverse en el lugar, porque es importante mantenerlo también en movimiento por la misma edad. Entonces, todos esos elementos es importante que lo tengas claro. Llevarle sus medicaciones si toman alguna a mano, que tú puedas tener esos a mano, todas sus documentaciones y también su seguro, todo eso es importante para ellos y mantener conversaciones continuamente con ellos para que puedan ellos sentirse un poco más relajados al momento de viajar. Eso sí, otras que pudiéramos pasar la noche solamente Sí, dando un claro. curso de esto. Muy bien, gracias, profesora. Victoria también, Victoria Santana, levanta la mano. ¿Puede abrir su micrófono, Victoria? Araceli Suero también tiene la mano levantada. Sí, pero no abre el micrófono. O Ah, no, no le abre a ella. Ok. no, ella lo tiene abierto, pero no está hablando. Victoria, puede hacer su pregunta. No, me jugó trampa, era yo. Adelante. Maestro, me sorprendió mucho la maestra hablando, porque aunque sea un poco largo el taller, pero es un taller muy nutritivo, Sí, porque yo vi como en mi propia vida lo que dice la maestra, que a veces uno se hace cruel delante de esos adultos mayores, porque le dice, ¿qué es lo que ustedes están? Es que tú no entiendes, que tú no me entiendes. Eso yo lo viví en mi propia realidad. Y ahora me doy cuenta la importancia que ese taller, de todas esas intervenciones que la maestra planteó. sí, sí, así es. Gracias, gracias. Victoria. Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí, muy bien, excelente. Es que tiene el micrófono cerrado. Sí, adelante. Buenas noches para la expositora y los compañeros que estamos aquí. Muy Gracias. buen tema, excelente, porque cada uno de nosotros tiene un adulto y varios adultos mayores Así es. ya en su familia. Mi pregunta es, mi abuela tiene 98 años, eso hace de todo, eso baila y hace de todo, pero hay veces que ella me reconoce y hay veces que no. Me refiero ya a la memoria, como estaba diciendo la doctora. Hay veces que ella me reconoce y yo le digo, eh, bendición mamá. Ella me contesta, Dios te bendiga, mi niña. Y yo le digo, ¿usted sabe quién soy yo? Me dice, claro, eres fulana. Pero hay veces que ella menciona otro nombre y se queda en el aire, se queda en el limbo. Pero como dijo la expositora, yo le digo, mamá, yo soy fulana, eh. Ah, se queda así, no le insisto porque sé que se confunde. Claro. Bueno, yo Esa era mi aplaudiría a tu pregunta, mamá. doctora. Yo le doy besotes a tu mamá, porque te voy a decir algo, a mi edad, que no tengo 98 años, a veces voy a llamar a mi hijo y empiezo con el más chiquito y luego paso, en fin, es que se ríen mucho de mí porque menciono todos los nombres habidas y por haber. Entonces, ese lapso lingual puede suceder. Es importante destacar que tu mamá ya tiene 98 años y pudiera en un momento determinado empezar a tener esos lapsus no de lucidez. Pero es difícil ya que pueda ser diagnosticada con Alzheimer. Es decir, puede tener
esos lapsos de lucidez, pérdida de ciertos momentos de la memoria, pero difícilmente ya a esa edad pueda ser diagnosticada con Alzheimer. Muy bien. No, María. ni siquiera tiene ella a los 98 años el síndrome orgánico senil, ni siquiera porque lo hace ocasional, o sea que ni siquiera es real. Está levantando la mano María Altagracia. Adelante con su pregunta, comentario. Buenas noches. Lo mío es un aporte, un comentario. Ok. Yo pienso que esta vida es un boomerang y todo va y viene, todo regresa. Pienso que todo el amor, cariño y cuidado que nosotros recibimos de nuestros adultos mayores debemos dárselo, porque es algo que nosotros le debemos a ellos. Y también tener presente que nosotros vamos para allá, que hoy somos jóvenes, pero luego seremos adultos mayores. Y debemos sentir esa empatía, tener como eso que nosotros quisiéramos recibir cuando seamos adultos mayores, dárselo a ellos. Porque es como acabo de decir, la vida es un boomerang. Hoy somos jóvenes, pero después seremos viejos, adultos mayores. Y ese es el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenido. Alba Alba. Heredia Alba. tiene la mano levantada. Sí, adelante, Alba. Adelante. Alba. Muy buenas Sí, noches, Dios adelante. bendiga a todos. ¿Me escuchan? Buenas Sí, muy noches, Sí, te bien. Dios bendiga. escuchamos, Muy sí. bien, muy bien. Escuchamos. Ok. Sí, adelante. Tengo una pregunta. Primeramente felicitar a la expositora, muy buen dominio del tema, me encantó, fenomenal. Y una pregunta es, en mi familia hay una señora, ¿verdad? Hay una familia que ya tiene 76 años de edad. Entonces yo quiero saber si eso se podría determinar como que ella será un posible Alzheimer o no sé, porque ella dice una versión ahora, puede uno hasta darle algo y dice que no, tú no me diste nada, puede ser que tú más adelante lo recuerdes y que sí, ok, es verdad, pero entonces como que cambia las versiones como muy constantemente. Entonces vive sola, me preocupa esa parte, porque 66 años con enfermedades de sus piernas y eso, o sea, que cuando camina mucho, que sea, le gusta mucho moverse, le gusta estar activa, pero ya ha llegado a un extremo como que las piernas como que no le responden, hay días que no le responden y no puede caminar. Pues otros días que ya está muy activa, muy moviendo, se sube, baja escalones y todo. Pero entonces eso me preocupa, al estar sola viviendo y entonces le digo, ¿por qué usted no se va con una de sus hijas a vivir, que tiene 2 hijos? Y ella me dice, no, ese será mi peor castigo. Y entonces dice que ahí ella va a quedar y ahí va a estar. Entonces, si eso es algo que es como de qué preocuparse realmente. O sea, yo me siento un poquito preocupada, pero quiero saber si es algo como muy serio que pueda como ir evolucionando aún más o es algo como temporal. ¿Es cuánto? Alba Iris, te toca trabajar tu parte humana con esa señora. Te va a tocar adoptar a esa adulta mayor. Y si es un problema serio, recuerda que ya la edad que tiene, todo lo que pueda estar presentando va a más, va a más. Si empezó a tener deterioro cognitivo, pues va a ir a más. Entonces, si empezó a tener problemas de lo que sea, va a ir a más. Si está sola, lo que yo te recomiendo, ya que las políticas de nuestro país, o llamar a CONAPE que la puedan subsidiar con alguna ayuda de lo que tenemos acá, ¿no? Con ayudas políticas que son un poco reducidas, pero que existen. O te va a tocar, Alba Iris, ser empática, llenarte de amor y hacer un trabajo de amor con esa abuelita. Y si finalmente quieres saber si tiene algún indicio de la enfermedad de Alzheimer, hay un estudio Claro. que hace de resonancia magnética por espectroscopía que sí le dicen si tiene el inicio de la enfermedad. Sí, lo que pasa es que no es de ella. Por eso le hablé, claro que lo principal acá es llevarla a hacerle todos los estudios. Entonces, por eso te digo, Alba, que lo correcto es que asumas una postura y ayudes allí. Y totalmente de acuerdo con el doctor, hacerle todos los estudios en neurología y todo esto para detectar cualquier tipo de
situación de deterioro. Así. Alicia, ¿usted quiere preguntar algo más? Ay, sí, Gracias. doctor. Sí, Sí, adelante, doctor, muchas gracias. Sí, adelante. solo una preguntita. ¿Qué tal esto, oiga, de estar dando a los adultos mayores mucha medicina, por ejemplo, que magnesio, que calcio, que vitamina D, que zinc, que todo eso, Hola. doctora? Porque eso es lo que me pasa en mi casa, que un hijo trae vitamina D, que el otro trae zinc, que esto no vale, que no sé qué, y yo tengo que controlar todo eso como enfermera. Bueno, yo entiendo que no podemos automedicar a los adultos mayores. Lo correcto es que tenga su tratamiento con su geriatra de sus medicamentos, ya que puede, bueno, un exceso también es malo, un exceso de medicamento también para ellos es malo. Y lo correcto es que si están yendo ya a un cuidado con un geriatra y todo, y un especialista, pues seguir los parámetros que dé el especialista. En esta parte Arismendi también puede ayudar un poquito más por el exceso que tienen ellos entonces de querer ayudar y puede afectarle estos cambios de medicamentos porque aunque sean magnesio, son de diferentes tipos, puede haber un exceso también de medicamentos en ellos. Y si ya están lidiando con unos medicamentos que ya están asignados, como por ejemplo para el corazón o para la diabetes, ya imagínate cuántos medicamentos están tomando estos adultos mayores. Sí, Así es. doctora, muchas Pues, gracias. gracias, Alicia. Profesora, en su experiencia en la República Dominicana con el método que usted utiliza para entrenar, para ejercitar la mente, en la República Dominicana, ¿cuáles métodos funcionan más? Me refiero a teoría, los juegos que usted mencionó en su conferencia, hoy cómo se hace, cómo usted determina el tipo de actividad que necesita el promedio de envejeciente dominicano. Perfecto. Lo primero que hacemos acá es que recordarle que, como lo dije anteriormente, el adulto mayor tiene que hacerse un chequeo con geriatras, neurólogos y especialistas para poder descartar deterioros cognitivos o inicio de alguno. Con lo que no presentan ningún deterioro cognitivo, pues empezamos a hacer ejercicios de entrenamiento cognitivo, como juegos, como libros de ejercicios prácticos, depende del juego de atención, trabajo de concentración, pero eso no necesitan ningún tipo o sea, no están diagnosticados con nada. Entonces podemos trabajar, estimularlos, ¿no? Sí. Vemos el nivel de agilidad que tienen y pues les vamos colocando ejercicios cada vez más difíciles para que ellos tengan más retos, pero eso no tienen nada. Ya lo que vienen ya con un diagnóstico ya establecido, pues tratamos de aplicarle algunos tests que pueden ver allí si tienen más problemas de atención, más problemas de concentración, más problemas en la comunicación. Entonces, partiendo de lo que nos dan esas respuestas, pues hacemos tratamiento, todo yo le llamo un kit de trabajo con ellos, en donde continuamente estamos fortaleciendo esos elementos que carecen. Es decir, no es que van un día y trabajamos esto, no, es que tenemos un programa establecido con tiempo, con objetivo, con las dificultades que tiene para fortalecer esos aspectos. Importante, doctor, yo sé que usted lo sabe, que aunque estemos haciendo estas actividades que son importantes porque rentilizan, ¿no? Perdón. Ajá, el proceso de las pérdidas, aún así ellos van a tener pérdidas, es decir, al final van a tener una situación si ya están diagnosticados, pero por lo menos se mantienen activos y esto lo ayuda a que este proceso sea más lento. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, profesora. Muchas gracias por esta interesante conferencia. A ustedes por invitarme. Que me imagino que usted está acostumbrada a generar muchas preguntas y sobre todo con estos aspectos de nuestros seres queridos al perder la memoria que nos trae tanto a nostalgia de esa pérdida, diríamos así. Así que le agradezco su tiempo, la felicitamos. A ustedes, gracias de verdad por invitarme. Y bueno, ya saben que estamos creando toda una estructura, que la estructura va más allá de crear de ser una empresa, sino de poder colaborar con esos adultos mayores que no pueden realmente tener cuidado. Y entonces estamos haciendo acuerdos con ONG, con CONAPE, con diferentes instituciones, para ver cómo desde el corazón podemos hacer un trabajo bonito. Hace un cambio. Sí, hace un cambio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas a todos. noches, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Doctora Piña, buenas. Buenas noches, doctor. Buenas noches.